Buenas noches. Eh, bueno, el día de hoy vamos a continuar con los problemas de programación dinámica. Había dicho que íbamos a ver hoy desde la N hasta el Q. O sea, vamos a hacer 4 problemas. No vamos a ver el problema M, aunque no estoy seguro. Ya vamos a ver los 5. Vamos a ver desde la M hasta la Q. Ya que el problema R y S son clásicos, pero usan una combinación de técnicas. Es decir, usan programación dinámica pero apoyada con la estructura de bitmask. Así que vamos a ir viendo el problema M. Dice queries for number of palindromes. Nos dice que se nos da una cadena de longitud, bueno, vamos a decir longitud n, ya que esta expresión no nos ayuda mucho en palabras, tal que todos los caracteres son letras en inglés minúsculas, es decir, de la A a la Z sin contar la ñ. Nos dicen que vamos a tener Q consultas. Cada consulta es descrita por dos enteros LI, RI. Y la respuesta a la consulta es la cantidad de subcadenas de la cadena S de LI, RI, o sea, de la subcadena en este rango de S, que sean palíndromos. Acá tenemos, ¿no?, la cadena S de LR, que es igual al carácter desde la posición L hasta la posición R de S. Es una subcadena de S. Se dice que una cadena T es llamada palíndromo si se lee de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿no? De manera que si nosotros tomamos la posición I y la posición longitud de la cadena menos longitud de la cadena más 1 menos I, tienen que ser exactamente el mismo valor. Vamos viendo las restricciones, nos dicen que n es hasta 5000, la cantidad de consultas sí es bastante grande, que es 10 a la 6. Eso nos da la idea de que un O de n por Q no debería pasar probablemente, ya que sería 5 por 10 a la 9. Por más que nos den 5 segundos, eso sigue siendo inviable de aplicar. No tiene mucho sentido intentar enviar con 5 segundos un 5 por 10 a la 9. Así que tendremos que pensar en algo relativamente rápido, ¿no? Y bueno, acá podemos ver el input forma, que nos dan primero la cadena, luego la cantidad de consultas y luego los índices de las consultas, ¿no? A ver, para empezar, yo creo que personalmente nos interesa saber cuáles subcadenas de este son palíndromas, para empezar. Es decir, deberíamos tener algo como, no sé, pues no, un f de l, r que nos diga true si la cadena de S L hasta SR es palíndromo, ¿no? Bueno, es palíndroma. Y false en caso contrario, ¿no? Eso implicaría que este valor de f podríamos almacenarlo. Podríamos guardarlo en alguna tabla y técnicamente vamos a partir de la definición de palíndromo, ¿no? Una cadena palíndroma, una cadena S palíndroma, asumiendo que tiene una longitud de 2 o más caracteres, técnicamente depende de que sus dos extremos sean iguales y que la cadena desde la posición 2 hasta la posición anterior a la última, esto de acá, también sea palíndromo, ¿no? Sea un palíndromo. Eso quiere decir que si nosotros definimos esta función, técnicamente tendríamos que L, L, que representarían a cadenas que son solamente un carácter, tendría que ser true, ya que todas las cadenas de longitud 1 son justamente palíndromos. Un segundo caso especial sería cuando los dos caracteres son consecutivos, en cuyo caso debería ser que ambos
sean iguales. Si ambos son iguales, dicha cadena de longitud 2 es un palíndromo. En caso contrario, no lo es, ¿no? Y cuando tenemos L y R, donde R es estrictamente mayor, ok, acá se puso medio raro, donde L es estrictamente mayor que L más 1, esto va a ser igual a un AND booleano. Es decir, primero comparamos los extremos que sean iguales, pero además de eso necesitamos que el resto de la cadena, quitando dichos extremos, también sea un palíndromo. Entonces, tenemos los casos base, tenemos el predicado y tenemos la función recursiva y sabemos que podemos almacenar los resultados, ¿no? Ya que la tabla va a ser de n cuadrado. Y como el n es suficientemente pequeño porque es 5000, esto entra tranquilamente en memoria. Entonces, técnicamente, la posición f de LR depende de f de L más 1, R menos 1. Y acá hay una relación que no se ve tan directa, ¿no? Porque este L está creciendo, pero este R está disminuyendo. Así que uno tal vez no estaría tan seguro de cómo hacer los cálculos, porque nosotros recordemos que para poder hacer el cálculo y de manera iterativa, necesitamos que este esté listo antes que este. Es decir, que el de la derecha esté listo antes que el de la izquierda. Pero si hacemos un L decreciente y un R creciente, no necesariamente va a darse ese caso. O a lo mejor no estamos seguros. Puede que se dé, pero no nos da una certeza en específico. Lo que sí podríamos notar, y que de hecho estamos haciendo al momento de descartar los dos extremos, es que la longitud de esta cadena, la longitud de L a R, es mayor que la longitud de L más 1 a R menos 1. Es mayor estricto porque le estamos quitando dos caracteres. Así que nosotros podemos, en vez de iterar sobre el L y R de manera simultánea, podríamos fijar la longitud, es decir, desde una longitud L igual a 2 hasta N, porque caso base es L, L. Podríamos asumir que caso base también es L, L más 1. Eso ya depende mucho de lo que uno desee. Podemos ir acá desde un for hasta 3, pero tendríamos que preprocesar también los casos de L más 1. Y después de haber fijado la longitud, podemos fijar el extremo izquierdo, es decir, podemos fijar L desde 1 hasta cuánto es lo máximo, sería N menos L mayúscula más 1. Porque de esta manera, si nosotros sabemos el extremo izquierdo, que es L minúscula, el extremo derecho, para que la longitud sea L, tendría que ser L más L mayúscula menos 1. Así que esta sería una manera de calcular la función f usando tabulación, ¿no? O sea, primero lo hemos pensado como una recursión, que es la recursión clásica, casi siempre cuando les digan cómo verifica si una cadena es palíndromo o no usando recursión, van a encontrar esto de acá. Y técnicamente estamos almacenándola. Primero pensamos en el almacenamiento para notar que se puede almacenar y que se puede aplicar este elemento de la programación dinámica a esta recursión. Y después ya lo estamos pasando a una versión iterativa usando tabulación. Y como podemos notar, no es tan difícil como aparenta, ¿no? La relación a veces no es de argumento por argumento, a veces es una relación entre los argumentos para saber qué estado debe ir antes que cuál. Entonces, esa sería una primera parte de preprocesamiento para tener nuestra tabla LFDL, R, ¿no? Sin embargo, a pesar de tener esta tabla FDL, R que nos daría el veredicto de si una subcadena en cierto rango es o no un palíndromo, no nos va a bastar para responder a las consultas en un tiempo prudente, ya que de todas maneras deberíamos hacer algo como para i desde L hasta R,
considerando que bueno, L sub k, vamos a decir, para que se note que son los límites de la consulta, J desde I hasta R sub k, y la respuesta sería F de I, J, ¿no? Eso técnicamente sería nuestra respuesta si es que lo calculáramos con algún tipo de fuerza bruta, aún con el preprocesamiento que hemos hecho. Entonces vamos a tener que pensar un poco más en algún tipo de relación. Para ello, vamos a definir una función g ahora, de L, R, que esta vez g sí nos dé la respuesta que queremos. Es decir, cantidad de subcadenas palíndromas de SDL hasta SR, ¿no? De esta subcadena en cuestión. Entonces, a simple vista, podríamos intentar ver que los casos base son bastante directos, ¿no? Al menos el caso base en el que tengamos una subcadena de un solo elemento, la única subcadena que tiene es la de un solo elemento, así que la respuesta sería f de L, L, que bueno, técnicamente siempre va a ser 1. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las de longitud 2? De longitud 2 técnicamente tenemos L, L, tenemos L más 1, L más 1, y tendríamos f de L, L más 1. ¿Qué pasa con una de longitud 3? Acá tenemos f de L, L, f de L más 1, L más 1, f de L más 2, L más 2, tenemos f de L, L más 1, f de L más 1, L más 2, y f de L, L más 2. Sin embargo, acá ¿qué podríamos ir notando tal vez? Bueno, a lo mejor y no lo notamos exactamente, pero vamos a notar que ciertas cantidades se pueden ir repitiendo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esto que se estaría repitiendo acá. Y técnicamente el L más 2, L más 2, el L más 1, L más 2, estos de acá, por ejemplo, estarían incluidos, no son exactamente ese valor, pero estarían incluidos en la respuesta de G de L más 1, L más 2. Y esto está acá, ¿no? Entonces, vamos a intentar entender la naturaleza de G. Porque esto que acabamos de hacer no nos da la relación que quisiéramos encontrar, pero nos da un poquito de idea de más o menos cómo se va a comportar. Vamos a considerar lo siguiente, G de L, R. Y lo vamos a ver como veíamos como, como técnicamente podemos ver una especie de mersor, ¿no? En L a R vamos a plantar los extremos y los vamos a marcar. Entonces, se van a definir tres áreas, o bueno, tres zonas. L, el interno que vamos a llamarle A, y R. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a considerar técnicamente aprovechar todo lo que podamos la función G, pero evaluada en otras posiciones, ¿no? Posiciones en las que nosotros podríamos decir que han sido calculadas previamente. En pocas palabras, vamos a apuntar a hacer algo similar a la primera iteración, es decir, asumiendo que las respuestas de los rangos de menor longitud ya están previamente calculados. Entonces, ¿qué pasa?
Que nosotros tenemos las respuestas. Tenemos diferentes tipos de respuestas. Vamos a ignorar eh, la cadena completa, es decir, la cadena desde L hasta R es simplemente f de L, R y punto, ¿no? Vamos ahora a enfocarnos en las cadenas que tengan longitud estrictamente menor. Tenemos tres tipos de cadenas. Las que empiezan en L y terminan en A, vamos a ponerlas de color azul. Las que empiezan en A y terminan en R, de color verde. Y las que empiezan en A y terminan en A, de color morado. Podemos notar que esas son las únicas posibilidades, ya que estamos ignorando la que van desde L hasta R, ¿no? Así que L puede terminar en sí mismo o puede terminar en A. Pero técnicamente vamos a decir que también puede terminar acá, ¿no? O sea, vamos a incluir el extremo límite en el azul y en el verde. En el caso del morado no, porque no tiene un extremo en particular, ¿no? Puede ser cualquiera de ese rango. Entonces, ¿qué pasa? Que esta posición es L más 1, esta posición es R menos 1. ¿Qué es lo que tendríamos si analizáramos los valores siguientes? G de L a R menos 1, G de L más 1 a R y G de L más 1, R menos 1. Vamos a intentar analizar cuáles tipos de subcadenas palíndromas se está calculando cada valor. De L a R menos 1, es decir, que empiezan en la primera y terminan hasta el R menos 1, es decir, estos son los celestes. ¿Qué más? Es más, técnicamente, bueno, vamos a ver ahora en un rato, ¿no? G de L más 1R, estos son los verdes, ¿no? Y L más 1, R más 1 son los que están solamente en A, así que estos son los morados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estos de color celeste pueden empezar en L, pueden empezar en L más 1 y así. Pueden empezar en cualquier posición en ese rango. Así que, técnicamente, en estos azules están contenidos las respuestas de los morados, una vez. En estos verdes, como se podrán imaginar, también están contenidos los morados, una vez. Y esto es algo como que morados más algo. Y este es morados más algo. Y esto de algo sí son diferentes, ¿no? Porque estamos considerando ahí los que empiezan solamente en L. Los que empiezan en L y los morados. Ese es el G de L R-1. De L hasta R-1. Y G de L más 1 hasta R son los que terminan en R y los morados. O sea, acá sería empiezan en L. Y acá son los que terminan en R. Más los morados. Entonces, si nosotros sumamos estas dos cantidades, tenemos los que empiezan en L, los que terminan en R, eh, y los morados, pero los morados están apareciendo dos veces. Los morados estarían siendo contados dos veces. Los que empiezan en L y al mismo tiempo tienen una longitud estrictamente menor que la subcadena completa. No vayan a pensar que acá está el rango L, R porque acá no lo está. Así que no estaríamos contando doble L, R tanto en el primero como en el segundo. ¿Ah? Mucho ojo. Así que el único que estaríamos contando doble es el morado. Y para nuestra suerte, sabemos cómo calcular el morado directamente. Por lo tanto, la función correcta va a ser f de L, R para tener la cadena completa, más g de L más R menos 1, digo, coma R menos 1, más g de L más 1, R, menos g de L más 1, R menos 1. Esto es si existe, porque recordemos que podríamos estar viendo un caso de que L y R sean posiciones consecutivas, es decir, una longitud 2, y debido a ello, a lo mejor este valor de acá no está definido, porque L más 1 sería mayor que R menos 1. Así que hay que tener algo de cuidado. Pero técnicamente,
si hemos podido calcular este G ya va a ser la respuesta para cada consulta. Eso quiere decir que podemos responder a cada consulta en tiempo constante, en O de 1. Y hemos tenido un preprocesamiento de n cuadrado, porque primero calculamos f y luego calculamos g. No vamos a calcular ambos al mismo tiempo o dándonos una complejidad medio rara. Primero calculamos f en n cuadrado, calculamos g en n cuadrado también y listo. Más q. Más q porque cada consulta va a ser en O de 1. Y así sería la idea para el problema M. ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, ¿qué les parece si pasamos a la implementación? ¿Sí o no? Díganme. Ok, vamos a ver. La implementación no es tan complicada, de hecho es bastante directa, a mi parecer. Bueno, vamos a manejar strings, así que voy a usar sin y count. Leemos el string s, n es igual a s.size, decimos vectoring f de n, vectoring n, y también vamos a calcular g. Y al final leemos q. Leemos los... no puedo usar scan. Está indexado en 1, así que tengo que reducirle 1 a cada uno de los índices para poder imprimir directamente la respuesta. Recuerden que si van a imprimir muchas cadenas, supongan, ¿no? 10 a las 6 consultas, no usen el endline, o sea, no usen el std en DL, usen directamente el carácter de salto de línea, porque si no va a ser muy lento y podría restar limit exit por eso. Entonces vamos a continuar. Bueno, f de i, i es igual a 1, eso es evidente. Podemos también tratar acá los casos de subcadenas, ¿no? De longitud 2. Tendríamos algo así. Y luego fijamos la longitud desde 3 hasta n. Y fijamos el extremo izquierdo, i más l menos 1 menor que n, porque j va a ser igual a i más l menos 1, ¿no? Recordemos que, bueno, en este caso hemos usado en la pizarra L y R minúscula, pero vamos a usar IJ para no confundirnos. Y acá, bueno, acá ya es directo, ¿no? F de IJ va a ser igual a que S de I sea igual a S de J, ya que son los extremos, AND, y bueno, vamos a dejarlo como AND solito, o sea, no de condición, sino de bitwise operation. F de I más 1, J menos 1. Así. Y después
podemos calcular la función g. Bueno, g de i es f de i, i. Es bastante evidente. Luego los de longitud 2, g de i más 1 es igual a f de i más f de i más 1 y más 1 más f de i y más 1, ¿no? Y después fijamos la longitud, n más, desde i igual a 0, i más l mayúscula menos 1 menor que n, más, j es igual a i más l menos 1, g de ij es igual a, ¿qué había dicho en la fórmula? F de ij primero, más g de i j menos 1, más g de i más 1 j, menos g de i más 1 j menos 1. Y con esto debería bastar, creo. Con esto ya estaría el problema implementado. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor y tengo algún bug. 17342 debe dar. Vamos a ver si verdaderamente da la respuesta. ¿Y what? Ah, se queda en compilación. Ah, error de compilación, a ver. Ah, es que está en IOStream seguro. No, sí está. A ver. Ah, ok, ok. Acá es vector vectoring. Me había confundido. Ahora sí. Si compila debería funcionar. Veamos. 17342, justo como deseamos. Vamos a enviar la solución. Problema M. Y listo. Ahí está. 2 segundos. No me gusta que demore tanto, ¿eh? A lo mejor y es por el vector. ¿Cuánto les apuesto que es por el vector? Vamos a ver. Lo declaro afuera como una matriz fija. Seguro que no pasa eso. O sea, que demora menos. Vamos a ver. Bueno, igual debería ser lo mismo. Y veamos. Debería demorar menos, creo yo. Me demoro más. Ok. Sin comentarios. Bueno, igual ya saben que si es que en algún problema tienen el tiempo muy ajustado, de todas maneras, usar print vscanf siempre es una opción, si es que no lo están usando ya, porque si ya lo están usando, probablemente estén en algunos, probablemente no puedan mejorarlo mucho sin cambiar la idea. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa si lo pongo como print vscanf? Vamos a ver. Y esto debería demorar relativamente menos, creo. Ahora, tampoco va a demorar muy poco, o sea, mucho menos, ¿eh? Solamente como parte de experimento. Vamos a ver si compila. Si compila, debería pasar, así que lo enviaríamos. 17342, veamos. Bueno, 200 milisegundos. Una mejora casi insignificante, pero cuando estás al borde del time limit exceeded, créanme que sí significa bastante. Así que ya tienen esa idea, ¿no? Por si acaso. Si es que con sync out les está botando time limit exceeded, a lo mejor print vscanf es una alternativa viable. Bueno, acá les paso el código. Y bueno, ahí está para que lo vean. De todas maneras tienen la grabación, que bueno, hoy día no ha tenido problemas.
Ayer estuve muy cansado al final del día, así que no pude subir los videos de las grabaciones a la lista, así que lo voy a hacer hoy, acabando la clase. Ah, ok, vamos, problema N. Y bueno, ese problema es interesante. El problema de longest common subsequence es un problema bastante clásico. Así que vamos a ver. Dadas dos secuencias X y Y, una secuencia Z es una subsecuencia en común de X y Y, si Z es una subsecuencia tanto de X como de Y. Por ejemplo, si la secuencia X es A, B, C, B, D, A, B y Y es B, D, C, A, B, A, la secuencia BCA es una secuencia común tanto para X como para Y, porque tenemos acá BCA. En este caso el Y es BCA. Así que no hay problema. Por otro lado, la secuencia BCA no es una subsecuencia en común más larga de X y Y, ya que tiene longitud 3, y la secuencia BCBA, que está acá, por ejemplo, BCBA en Y, digo en X, y en Y sería BCBA, tiene longitud 4, que es mayor, ¿no? Lo que nos piden es un programa, o bueno, que prácticamente calculemos el LCS, o el Longest Common Subsequence, de dos secuencias dadas. Y bueno, dice que la secuencia consiste en de caracteres de alfabeto. Bien, ¿cómo tratamos con este tipo de problemas? Muchos problemas que traten con strings, es decir, de calcular algo respecto a algún par o conjunto de strings, siempre y cuando sea factible dicha implementación, casi siempre vamos a tener un puntero o en todo caso un valor que represente el índice en cada una de las cadenas. En este caso vamos a asumir que estamos con 2, ya que vamos a trabajar directamente con 2. Y vamos a definir f de i, j como el LCS de x desde 0 hasta i y y desde 0 hasta j. Es decir, de los prefijos desde la posición 0 hasta la i en x y la posición 0 hasta la j en y. De esta manera, nosotros podríamos intentar hacer una comparación. En este caso, podríamos decir que es algo bastante similar, pero no exactamente igual a un problema de la mochila, en tanto la elección es entre tomar o no tomar cierto carácter de referencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, ok, se vio horrible. Acá el carácter x sub i, y bueno, en la cadena y tenemos y sub j. Para estos dos caracteres tendríamos algunas posibilidades, ¿no? Para empezar, si x sub i es igual a y sub j o si son diferentes. Si son iguales, podemos hacer el emparejamiento ahí, porque estaríamos construyendo la subsecuencia común de derecha a izquierda, lo cual es completamente válido, ya que lo único que nos basta es que se pueda obtener dicha secuencia en ambos. Entonces, si x sub i y y sub j está en ambos, son el mismo carácter, podemos considerar dicho carácter parte de la subsecuencia. De paso que es el último que estaríamos agregando, ¿no? Entonces, tenemos un candidato que es 1 más, y nos quedaríamos con los prefijos desde la posición i menos 1 y j menos 1 para x y y respectivamente. Y justamente lo que quisiéramos de este grupo restante de cadenas es el LCS. Por lo tanto, tendríamos i menos 1, j menos 1 evaluado en f. O bueno, f evaluado en esos puntos. Ahora, ¿qué pasa si estos caracteres no son iguales? Bueno, tenemos también dos opciones. Podríamos ignorar el x sub i y decir que, bueno, pues a lo mejor y tendremos que emparejar el y sub j con alguno a su izquierda.
lo cual sería f de i menos 1, j. O podría darse el caso contrario, que eliminemos el y sub j y el x sub i lo intentemos emparejar con alguno al lado izquierdo, el cual es i j menos 1. En el caso en el que sean diferentes, no hay ninguna otra opción, ya que estamos técnicamente acá decidiendo cuál de los dos lados vamos a ignorar. Así que los emparejamientos posibles siempre van a ser contemplados porque podemos notar que siempre se puede llegar a lo óptimo usando estos simples dos movimientos, ¿no? Ignorar uno arriba o ignorar uno abajo. Así que para cuando son diferentes tenemos el máximo de estos dos. Y cuando sean iguales tendríamos los tres valores como candidatos. Sin embargo, eh, si es que lo analizamos un poquito más, vamos a notar que este caso siempre va a ser mayor o igual que los dos de abajo. Siempre. Siempre va a ser mayor o igual que los dos de abajo. Y no lo vamos a analizar, no lo vamos a demostrar o por el estilo, simplemente vamos a autoconvencernos de ello, ¿no? Porque si y sub j tuviera una solución óptima que se emparejara más a la izquierda, siendo iguales, tranquilamente puede emparejarlo con este, y este emparejamiento se anula y la respuesta no se vuelve menor, se mantiene. Recordando que es óptima, ¿no? Y si es que fuese al revés, o sea que el x sub i se emparejara con algo a la izquierda, también son iguales, así que se pueden emparejar y la respuesta no disminuye, se mantiene. Así que siempre existe una solución óptima que considere que el emparejamiento siempre es el más a la derecha posible. Así que cuando son iguales, la respuesta es 1 más f de i menos 1, j menos 1. Cuando son diferentes, es el máximo de estos dos saltos, ¿no? Quitar uno arriba o quitar uno abajo. Entonces, una vez más, bueno, en este caso no, ¿verdad? Porque tenemos una precedencia bastante directa. Al menos a nivel de i, tenemos el i menos 1 y el i. Pero cuando estamos en el mismo i, tenemos j menos 1. Así que podríamos usar un doble for con el i creciente. Y dentro del mismo i deberíamos tener un j creciente, ya que j dependería de j menos 1. Y con esto podríamos calcular la tabla en O del producto de las longitudes de ambas cadenas, ¿no? ¿Cómo sería el algoritmo? Técnicamente sería algo más o menos así. Y desde 1 vamos a asumir que la primera cadena tiene longitud n y que estamos indexados en 1. Y diríamos si, bueno, x de y es igual a y de j, f de i, j es igual a 1 más f de i más 1, j menos 1. En caso contrario, diríamos que f de i, j es igual al máximo de f de i menos 1, j y f de i, j menos 1. Y ahí está, lo que podríamos notar, entre comillas, es que el f de i con cualquier cadena vacía, es decir, si estamos indexando en 1, sería que el f de i, 0 es igual que el f de 0, i es igual a 0, ¿no? Ya que no habría cadena en alguno de los lados para poder emparejar. Entonces, técnicamente eso es lo que tendríamos para calcular la tabla asociada a la función f. Y con esto podríamos responder el problema. O bueno, podríamos responder calculando f de n, m, ¿no? Que implicaría tener las dos cadenas completas. ¿Hasta acá todo claro?
Mazo, profe, vuelve un poco. Ya, no hay problema. O sea, si se tiene que tomar un tiempo para captarlo, no tengo ningún problema. Igual, recordemos que toda esta idea parte de la definición, ¿no? La definición del F. Esto es lo que nos ayuda a acomodarnos, ¿no? Porque es el LCS de los prefijos de X y de Y, correspondientes a I y J. Entonces, cuando uno trabaja con los prefijos, uno tranquilamente puede decir, bueno, si voy a trabajar con los prefijos y mi idea es reciclar la mayor cantidad de información que pueda, entonces voy quitando desde atrás para adelante para seguir trabajando con prefijos después de ello, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con prefijos siempre, no vamos a quitar del inicio, ya que eso no nos daría prefijos, nos daría subcadenas. Entonces, cuando trabajamos con prefijos, quitamos al final siempre. Cuando trabajamos con sufijos, quitamos al inicio siempre. Más que todo por la idea de mantener la naturaleza, ¿no? Si un prefijo le quitas al final, se mantiene como prefijo. Si un sufijo le quitas al inicio, se mantiene como sufijo. Y bajo ese criterio es que uno después comienza a tomar las decisiones del cálculo, ¿no? Entonces, ¿les parece si pasamos a la implementación? ¿O todavía? ¿Por qué ese X sub Y crece pero Y sub J decrece cuando son iguales? ¿Cómo? ¿Acá? LOL. No, acá sí -1. Bien visto. Sí, ahí me quedé con el problema anterior, que es con I+1 y J-1. Es en realidad los dos disminuyen. Y bueno, en ese pseudocódigo es bastante feo, si soy sincero. Pero bueno, a nivel de implementación se puede manejar. O sea, uno puede manejarlo para usar simplemente el indexado en 0 o indexado en 1. Yo en lo personal siempre prefiero indexado en 1, porque así permite la autoinicialización de los valores que no existen, ¿no? O en este caso, la representación de cadena vacía, cuando uno tiene indexación en 0, sería -1, lo cual no tendría que ser válido.
Y bueno, ¿no? Acá vamos a poner un bit, cst esto. Vamos a leer con print y scan. Y este es por casos de prueba, ¿no? El t, while t menos menos. Y vamos a leer dos cadenas, ¿no? Poner x y y. nsstrlen. Y bueno, acá también tendríamos dos opciones. La de indexar en uno solamente la tabla o la de indexar en uno las cadenas también. Para que sea más cómodo, podríamos indexar directamente las cadenas. Indexar en uno directamente las cadenas, ¿no? strlen de y más 1. Y listo. Acá por lo pronto, según las restricciones, sabemos que las cadenas van a ser a lo mucho de longitud 1000. Y bueno, el memo sería en n, ¿no? Y acá no nos importa mucho el tema de si el memo ha sido visitado o no, o ha sido tocado, lo que sea, ya que vamos a simplemente machacarlo, ¿no? Vamos a machacar los valores. Decimos memo de ij es igual a 1 más memo de i menos 1, j menos 1. En caso contrario, es el máximo memo de i menos 1, j y memo de ij menos 1. Al final de todo vamos a imprimir simplemente memo de nm y listo. Esta es la implementación de este problema. Como dije, no es nada complicado, solo el análisis es medio fastidioso, ¿no? Entonces acá, bueno, what? Ah, no puse punto y coma en el X. Y esto debería dar 432. Ahí está. Vamos a enviar. Y listo. 31 milisegundos. Esto ha sido bastante rápido. Pequeños detalles que podrían venir en algún problema en algún momento de sus vidas. El problema del longest common subsequence, lo mínimo que se puede obtener es el producto de ambos. El producto de ambas longitudes. Si no recuerdo mal, hay una pequeña optimización a nivel de palabras, a nivel de word size, que permite dividir entre logaritmo cuadrado, algo así. Pero no sé cómo funciona esa idea. Pero la importante, y que es un poco rebuscada, es decir, no aparece muchas veces, es la solución en el logaritmo de n cuando cada carácter aparece a lo mucho una única vez en las dos cadenas. Porque cuando yo digo, no, vamos al siguiente. Cuando yo digo, supongamos, ¿no? Que cada carácter tiene frecuencia 0 o 1. Entonces, si no aparece, no me interesa. Y si aparece, aparece una única vez. Eso quiere decir, supongamos, ¿no? Que tenemos dos secuencias, 3, 4, 7, 0, 1, 2. Y acá abajo, por alguna razón, tenemos 4, 0, 10, 2, 7, 8, no sé. Vamos a notar que en cada una de las cadenas aparece a lo mucho una vez cada carácter. Sin embargo, podemos notar que estos valores son exactamente el mismo, ¿no? Y técnicamente, si nosotros dibujamos líneas entre aquellos que tienen las cajitas del mismo color, nosotros quisiéramos hallar la máxima cantidad de líneas que podemos definir sin que hayan dos que se crucen. Porque si hay dos líneas que se llegan a cruzar, quiere decir que son dos caracteres cuyo orden relativo en una cadena es el opuesto del de la otra. O sea, en una cadena aparece el primero a la izquierda, el segundo a la derecha, y en la otra aparece el segundo a la izquierda y el primero a la derecha.
Entonces, esta relación de mapeo, técnicamente podríamos decir que, suponiendo, ¿no? Que tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, así. Y decimos, bueno, esta primera posición es el valor 4. En esta cadena, nuestras apariciones, o bueno, nuestras ocurrencias relativas están bien. Si elijo de izquierda a derecha lo que yo desee en este orden, está bien, es una subsecuencia de esta cadena de acá abajo Y. Pero en la cadena de arriba X, yo también necesito que esa selección se mantenga. Así que este 4 de acá, que está en la posición 2 en la cadena X, voy a decir ahora que en la cadena Y es una secuencia asociada al 2. En el caso del 0, la segunda posición estaría asociada al 4. El 10 no estaría asociado a nada. El 4, la posición 4 estaría asociada a la 6. La posición 5 estaría asociada a la 3. Y la posición 6 no estaría asociada a nada. Y vamos a notar que la respuesta a la subsecuencia común más larga es el lis de esta nueva secuencia creada a partir de esta relación. ¿Cuál es el lis? 2, 4, 6. Que corresponden a elegir el 4, elegir el 0 y elegir el 2. Y como pueden ver, si nosotros dibujamos sus líneas, ninguna se cruza. Y justamente lo que hemos visto es que teníamos o hubiésemos tenido una complejidad inicial de producto de longitudes, pero lo hemos pasado a un problema de Lis, el cual se puede resolver en longitud de y por logaritmo de longitud de y. Y eso es solamente porque la frecuencia es 0 o 1. Que si lo puedo repetir, claro que sí. Déjame apuntar los ejemplos de nuevo. 3, 4, 7, 0, 1, 2 será, ¿no? Que era 4, 0, 10, 2, 7, 8. Ahí está. A ver, ¿qué es lo que nosotros queríamos calcular acá? Una subsecuencia en común más larga. A simple vista sabemos que si elegimos 4, 0 y 2 es una respuesta válida porque es una subsecuencia en común en ambos, pero nosotros no quisiéramos hacer el proceso que acabamos de ver, es decir, el proceso que acabo de programar y acabo de enviar como solución al problema, ya que eso puede tomar mucho tiempo. Para poder realizar esta optimización necesitamos que la frecuencia de cada carácter sea 0 o 1. O bien aparece una única vez o bien no aparece en las dos cadenas. Entonces, si nos enfocamos únicamente en aquellos valores que aparecen en las dos cadenas al mismo tiempo, nosotros podríamos decir lo siguiente, que este 4 está asociado con el 4 de abajo, este 0 está asociado con el 0 de abajo, este 7 está asociado con el 7 de abajo y este 2 está asociado con este 2 de abajo. El resto de caracteres no me interesan, porque no van a ser parte de ninguna subsecuencia común. Entonces, si yo elijo de izquierda a derecha en la cadena de acá abajo, cualquier subconjunto, yo sé que va a ser subsecuencia de Y, por el simple hecho de elegir de izquierda a derecha, ya que estamos trabajando con dicha cadena. Pero si yo elijo, por ejemplo, 4, 2, 7, esa es una subsecuencia de Y, pero en X no lo es. En X no es una subsecuencia 4, 2, 7. Entonces, ¿cómo yo me voy a asegurar de que al momento en que yo elija algo acá en esta cadena de abajo,
también sea una subsecuencia de la cadena de arriba, pues le asocio la posición en la cadena de arriba a su ocurrencia en la cadena de abajo. Es decir, este 2 va a bajar acá y se va a volver un 2 acá. Este 4 baja acá y se pone un 4 acá. Acá vamos a poner -1 porque no se asocia con nada. Este dos está asociado con la posición 6 arriba, se coloca acá un 6. Y el 7 está asociado con la posición 3 y el 8 no existe. Entonces, cualquier subsecuencia de posiciones de izquierda a derecha que yo eliges, justamente como dije, es subsecuencia de Y. Y si yo quiero que además de eso sea subsecuencia de X, las posiciones asociadas deberían ser crecientes, para que así las ocurrencias arriba sean de izquierda a derecha también. Entonces, si es que yo quiero una subsecuencia creciente y además de longitud máxima, eso por definición es el LIS. Y habíamos visto en la clase de ayer que el LIS se puede calcular en tiempo en el logaritmo de n. Y eso definitivamente es menor que el producto de las dos longitudes, ¿no? En este caso, 2, 4, 6 es el LIS correspondiente a 402. Entonces estamos reduciendo la complejidad de producto de longitudes, producto de X y Y, a simplemente tal vez un mapeo de X logaritmo de X más Y logaritmo de Y. Este X logaritmo de X es debido a que yo puedo hacer esta asociación de valor con posición con un mapa, ya que, como pueden ver, pueden ser números. Y son números, puede ser hasta 10 a la 9, 10 a la 18. Así que no podríamos asumir que podemos hacer el mapeo con un arreglo. Siempre debemos asegurar que se puede hacer con un mapa. Con una Northern Map también, pero ahí, como dije anteriormente, no se fíen mucho del O de 1 con alta probabilidad. Pero esta idea es bastante fuerte, ¿no? ¿Queda un poco más claro ahora sí? Muy bien. Bueno, no la voy a implementar. No voy a implementar esta idea, ya que no es parte del problem set. Así que vamos a pasar al problema O, que es edit distance. Veamos. ¿Qué es lo que dice el problema de edit distance? Dice ella el edit distance entre dos cadenas S1 y S2. La distancia es la mínima cantidad de modificaciones requeridas para cambiar una palabra a la otra. Las ediciones incluyen las siguientes operaciones. Primera operación, insertar un carácter en cualquier posición. Segunda operación, eliminar un carácter de cualquier posición. Y sustitución, cambiar el carácter en una posición en particular a cualquier otro. Por ejemplo, acá tenemos ACAC y queremos ACM. Podemos eliminar una C y reemplazar esta A de acá para que sea ACM, ¿no? Dos movimientos. Y CPC y CPC ya son iguales, así que no hay movimientos que se deban hacer. Como les había comentado hace un rato, la mayoría de problemas de cadenas, cuando trabajamos con dos particularmente, suelen trabajarse definiendo una función f y, j que trabaje con los prefijos, ¿no? Es como decir algo de x prefijo hasta la posición y prefijo hasta la posición j. Así. En este caso, si nos piden edit distance, acá debe ir edit distance, ¿no? Eso significa que vamos a analizar una vez más
¿Qué es lo que sucede con los caracteres X sub i y Y sub j? Dependiendo del caso, ¿no? Si son iguales, ¿qué podría suceder? X sub i es igual a Y sub j. Bueno, acá la respuesta automáticamente sería i menos 1, j menos 1, ya que al ser iguales, podríamos simplemente emparejarlos y punto. Esa es una posibilidad. Si no son iguales, ¿qué pasa? Si no son iguales, tendríamos que evaluar cada una de las operaciones que tenemos disponibles. En este caso particular, vamos a asumir que queremos transformar la cadena X a la cadena Y, solamente para tener en cuenta. Así que todo va a ser respecto a X. Inserción. ¿Qué pasa si insertamos un carácter a la derecha de X sub i? Si insertamos algún carácter a la derecha de X sub i, este ciertamente debería ser exactamente igual que Y sub j para eliminarlo, es decir, para hacer el emparejamiento y comenzar a trabajar con j-1 i. Por lo tanto, 1 más f de, nos mantenemos en la misma posición porque vamos a insertar un nuevo carácter en X, lo que significa que no nos vamos a mover, pero en Y, digo en Y, está bien, sí estamos emparejando el J con ese nuevo carácter. Así que el J sí debería reducirse. Y J-1. Este es insertar en X. ¿Qué otra opción tenemos? Eliminar un carácter en una posición. En este caso, la eliminación no va a ser sobre X, va a ser sobre Y. Si eliminamos Y directamente, tendríamos... No, no, no. Miento. Si eliminamos X sub i, porque habíamos dicho que todas las operaciones iban a ser aplicadas sobre X, si eliminamos X sub i, tocaría emparejar el prefijo de i-1 con el de J. Y esto es eliminar X sub i. Y el último sería reemplazar. Y si reemplazamos alguno de estos dos, porque solamente nos bastaría reemplazar uno, en este caso el de X, porque es el que estamos tomando referencia, obviamente lo vamos a reemplazar con Y sub J, porque si no, no tendría sentido. Y esto implicaría que ya tendríamos que trabajar con el resto, ¿no? Con i-1 y j-1. Acá es reemplazamos x sub i, asignación y sub j. Y estas son las posibilidades que tenemos para el edit distance del prefijo i, x sub i, bueno, x hasta la posición i y y hasta la posición j. Entonces, esto es lo que tienen que considerar muchas veces en la programación dinámica, que una vez que hemos definido la recurrencia o la función que quisiéramos calcular, técnicamente es como un fuerza bruta, porque tenemos que evaluar qué es lo que pasa en cada uno de los posibles casos y de ahí intentar obtener algún tipo de recurrencia. Eso es este tipo de problemas, ¿no? Hay algunos otros en los que la recurrencia es fácil y lo que tenemos que pensar más bien es cómo reducir la memoria o cómo calcularlo eficientemente, etcétera, ¿no? Tal vez eliminar algún argumento que se puede calcular a partir de los otros, no sé. Pero por lo pronto tenemos esta recurrencia como solución posible, ¿no? Acá hay un caso, acá los casos base son cuando tenemos una cadena vacía y una cadena no vacía. En estos casos la respuesta es I, porque tendríamos en todo caso que, bueno, si tenemos cadena vacía en X y cadena no vacía en Y, sería equivalente a insertar I caracteres, ¿no? Insertar toda la cadena Y hasta la posición I en X. Si tenemos más bien una cadena no vacía en X, pero sí vacía en Y, esto sería equivalente a eliminar todos esos caracteres, ¿no? Pero de todas maneras, numéricamente hablando, la cantidad de operaciones es sí en ambas. Ahora, tienen que tomar en cuenta lo que estoy diciendo, ya que puede darse el caso de que venga un problema y que les diga, ¿saben qué? Eliminar cuesta tanto,
insertar cuesta tanto, reemplazar cuesta tanto. En ese caso, tiene que tomar en cuenta que este primero, el 0,i, es esto por costo de inserción. El de abajo es i por costo de eliminación. Y bueno, estos unos se transformarían el primero a costo de inserción, el segundo a costo de eliminación y el último a costo de reemplazo, ¿no? Así es como sería la versión generalizada, ¿no? Y eso sería todo respecto a este problema. Creo que es bastante parecido al problema del longest common subsequence, solo que tiene algunos tweaks ahí, unas cositas diferentes, ya que tenemos también diferentes alternativas para aplicar. Pero en modelamiento es bastante similar, ¿no? ¿Hasta acá alguna consulta? Debemos ejecutar dos DPs, uno para modificaciones en X y otro para Y. No, no, no. No, en este caso es solamente para el modelamiento de la solución. Porque técnicamente, a ver, si lo vemos de otra manera, si eliminamos en X, siempre tenemos un equivalente insertando en Y. Si insertamos en X, tenemos un equivalente de eliminar en Y. Si eliminamos en X, tenemos un equivalente insertar en Y. Si reemplazamos en X, el equivalente es reemplazar en Y. O sea, siempre tenemos un movimiento espejo. Solo que en este caso, para el análisis de cantidad de operaciones, asumimos que X se va a transformar en Y. Si les dan costos de, ahí les tienen que especificar el problema quién se transforma en quién, porque va a depender. Porque si bien es cierto, tenemos una operación espejo, que es el equivalente de hacer una en X y la otra en Y, el costo puede ser diferente. Así que es un solo DP y tendría que definirlo el problema si es que las operaciones no cuestan todas lo mismo, ¿no? Porque si todas las operaciones cuestan lo mismo, no hay problema, ¿no? Siempre hay equivalente. Pero si el costo de inserción es diferente de eliminación, no puedes decir que, el- que la operación espejo de insertar en X es equivalente a eliminar en Y, porque tienen diferentes costos. Así que o bien los costos son iguales, o bien te dicen quién se transforma en quién. Te tienen que decir el primero para que se transforme en el segundo. Si no, no pasa nada. No se puede resolver el problema. Bien, ¿les parece si pasamos a la implementación? Casi me olvido de enviarles la solución del problema. Esperen, ¿qué? No les envié la solución del N, ¿no? Ok. El N era longest common subsequence. Ahora sí. Bueno, voy a copiar esto. Nos vamos al problema O. Bueno, en este caso es solamente un caso para la cacofonía.
Bueno, acá la respuesta también es memo de NM, ¿no? Tenemos XY, está todo bien ahí. Acá faltaría una inicialización, ¿no? Que habíamos dicho memo de I en 0 era igual a I. Y de memo 0i es igual a I. Entonces acá está todo bien respecto a lo demás. Si son iguales, tenemos la posibilidad de simplemente emparejarlos y pasar a lo siguiente. En caso contrario, tendríamos que la respuesta es 1 más el mínimo de memo de IJ, memo de IJ menos 1 y memo de I menos 1, J menos 1. Acá es mínimo también adentro, ¿no? El final eso de ahí. Vamos a probarlo. Acá debería dar 2 si compila. Ok, da 2. Límites 10 al cubo, o sea 1000. Así que está bien el límite que he puesto. Y vamos a enviar. Vamos a enviar para ver si está bien la idea, ¿no? Puede que esté mal. Y no, está correctamente bien. Está completamente bien que diga. ¿Por qué podría uno pensar que está mal? Porque no hemos probado esto de acá. O sea, no hemos probado que la solución óptima ahí es simplemente emparejarlos directamente. Pero podríamos decir que como un mini argumento que es el mismo criterio que en el de longest common subsequence, ¿no? Que el óptimo se puede garantizar que siempre hay una respuesta óptima que empareja lo más a la derecha. Y eso sería todo el problema O. Vamos a ver el siguiente problema, que es el de matrix chain multiplication. Bueno, no, a grandes rasgos uno sabe que si uno desea obtener el producto de n matrices, asumiendo que las dimensiones de las matrices están bien planteadas, es decir, que sí se puede obtener el producto de ellas, técnicamente uno puede aprovechar la asociatividad para reducir la cantidad de operaciones aritméticas que uno necesite, ¿no? Porque si uno quiere multiplicar una matriz de n por m con una matriz de m por k, esto técnicamente va a ser 3 fors que tengan esta cantidad de dimensiones, ¿no? Porque va a ser un for desde 1 hasta n, un segundo for desde 1 hasta m y un tercer for desde 1 hasta k. Así que en términos de costos de operaciones aritméticas es n por m por k más o menos, ¿no? Así que si uno tiene un conjunto de matrices o una secuencia de matrices las cuales desea multiplicar en orden, es decir, obtener el producto de estas en este orden, uno puede aprovechar y decir, bueno, el producto de matrices es asociativo, así que si yo le agrego paréntesis a, a ciertas posiciones, el resultado no va a cambiar. Pero la cantidad de operaciones sí que puede cambiar. Por lo tanto, nuestra idea es establecer estos paréntesis, es decir, agrupar los rangos de matrices a ser multiplicadas, de manera que la cantidad de operaciones sea reducida al mínimo posible. Entonces, para este tipo de problemas, nosotros vamos a pensar en una primera instancia, como siempre, una respuesta para todo un rango. Y decir, f de L a R va a ser mínima cantidad de operaciones para multiplicar a sub L, a sub L más 1, hasta a sub R, ¿no? Entonces,
Si nosotros asumimos a priori que ya existe un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado en los dos extremos de esta secuencia o esta subsecuencia rango de matrices, eh, tenemos diversas posibilidades, ¿no? En primera instancia, podemos decir que vamos a colocar estos cortes, que quiere decir que es una abierta y una cerrada, bueno, una cerrada y una abierta en realidad, para calcular estos subrangos por su cuenta y luego obtener el producto de dichos resultados, ¿no? Es decir, vamos a tener un rango desde AL hasta AR y vamos a probar para todas las posibilidades agrupar este lado de la izquierda de AL hasta A sub K y este lado de la derecha desde A sub K más 1 hasta A sub R, ¿no? Y obtener el resultado óptimo interno de estos dos rangos y luego multiplicar el resultado de ambos. Es decir, f de L más f de LK más f de K más 1R más el resultado de haber multiplicado tanto el resultado del rango izquierdo como el derecho. En el rango izquierdo vamos a decir que tenemos A sub L punto filas, porque es la cantidad de filas que va a tener esto, por A sub K punto columnas, porque es la cantidad de columnas que va a tener el resultado, por A sub R punto columnas. Porque este resultado del lado izquierdo va a ser de estas dos dimensiones y el resultado del lado derecho va a ser de estas dos dimensiones. Porque tenemos que recordar que para que A sub K y A sub K más 1 puedan multiplicarse, la cantidad de columnas del de la izquierda es igual que la cantidad de filas del de la derecha, ¿no? Entonces este de AK columnas es igual a AK más 1 filas. Por eso es que, por eso es que el resultado tiene esto como cantidad de operaciones. Y técnicamente podríamos fijar este K desde L hasta R-1. Así que sería una iteración, ¿no? K está entre L y R-1. Una iteración que sería O de n. Y sería un trabajo de O de n para n cuadrado estados, ¿no? Porque tenemos L hasta n y R hasta n, que es n cuadrado. Complejidad final, n cuadrado estados, cada uno se hace en O de n cubo. Y técnicamente esa es toda la idea detrás. Entonces, en este caso, nuestra fuerza bruta, entre comillas, de tomar todas las posibilidades es la iteración al momento de elegir el corte, ¿no? Al momento de elegir el K. Entonces, ¿quedó claro o todavía procesando? ¿Qué me comentan? Ok.
Muy bien. ¿Les parece si pasamos a la implementación? Ok, vamos a ver. Bueno, acá me dice que me van a dar las dimensiones, ¿no? Como había dicho, es filas y columnas, y bueno, las columnas de una posición van a tener que ser igual a la cantidad de filas de la siguiente, si es que existe, ¿no? Técnicamente, esta lista de pares la puedo almacenar en un solo arreglo. O sea, yo sé que la posición, o sea, puedo decir que la posición y la i más 1 son las dos dimensiones de mi matriz i, y punto, ¿no? Así que vamos a ver, leemos primero el n, luego declaramos un vector que sea p de n más 1, porque esa es la cantidad de elementos que voy a tener. Y tengo esto, ¿no? Scanf, dos valores, p de i y p de i más 1. Bien simple, no hay mucha magia. Y después de esto, ahora sí necesitamos el resultado. Nos dice que tenemos hasta 100 matrices y hasta 100, o sea, si todas las matrices tienen tamaño 100, o bueno, dimensiones de 100%, tranquilamente podríamos llegar a un 10 a la 6. Así que la respuesta entra en un int, que vamos a decir vector vector memo de tamaño n print n. Ya está. Vamos a dejarlo en 0 principalmente. ¿Qué más tendríamos? ¿Qué más tendríamos? Bueno, para empezar, hemos visto que nuestra recursión, o bueno, nuestro valor LR, depende de los LKs y K más unos Rs. Pero estos valores, al igual que en el caso eh, en el caso de los palíndromos, son subarreglos o rangos de menor longitud. Así que si procesamos por longitud creciente, vamos a tener asegurado que los valores van a estar calculados ya. Así que vamos desde la longitud 2 hasta longitud n, ¿no? Al final de todo esto vamos a querer imprimir memo de 0 n-1. Ok. Supongamos que tenemos los de longitud 2, tendríamos desde igual a 0 y más l menos 1 menor que n y más. J sería i más l menos 1. Y acá necesitamos el valor de k. Sin embargo, como estamos inicializando en 0, necesitamos asignarle primero un valor de infinito a los que tienen eh, longitud de 2 o más, ya que los únicos que deberían tener costo de 0 son los rangos de longitud 1, ya que si tienes una sola matriz, no tienes que multiplicarla con nada, no va a pasar nada. En cambio, a partir de 2 tenemos que inicializarlo con el infinito, porque necesitamos ahí sí calcular valores, ¿no? Entonces nos vamos desde k igual a i y k menor estricto que j, y diremos que memo de i j es el mínimo entre memo de i j y, ¿qué cosa? Memo de k más memo de k más 1j, que son los dos rangos, la respuesta de cada uno de los dos lados, respectivamente, y el producto de las dimensiones, ¿no? De i, de k más 1 y de j más 1. Que recordemos que el primero es la cantidad de filas de la primera posición del primer rango, que es i, la cantidad de columnas de la última posición del primer rango, que es p de k más 1, porque recordemos que es p de k por p de k más 1, y la cantidad de columnas de la última posición del segundo rango, que es j, que es p de j más 1. Al final de esto, tendríamos que obtener el resultado correcto, ¿no? Vamos a compilar, ejecutar este caso de prueba. 15.125, que es justamente lo que se espera, ¿no? Vamos a enviar el código. Y nos vamos a dar cuenta de que la respuesta está bien, ¿no?
y que la complejidad precisamente es un n cubo. Ahí está. Problema ¿qué? Matrix Chain Multiplication. Y creo que, bueno, nos quedan 20 minutos, pero siento que este problema Q va a ser mucho mejor que lo resuelvan por su cuenta, ya que es bastante parecido al Matrix Chain Multiplication en cierto punto, pero es un poquito más interesante a mi parecer. De todas maneras, van a necesitar entender el concepto de Binary Search Tree, así que les recomiendo que busquen información antes de resolver el problema como tal, ya que podrían algunos conceptos no estar completamente plasmados para ustedes. Y el problema de Traveling Salesman y el Chinese Postman, si no les llega a salir, porque bueno, ya les dije eh, que tienen que aprovechar el tema de Bitmask para usar Bitmask con DP y resolver esos problemas. Tranquilamente pueden buscar algún tutorial en internet sobre esos problemas y listo, ¿no? No hay drama si es que buscan solucionario, porque esto es un entrenamiento, no es una competencia. Así que si necesitan buscar soluciones o algo por el estilo, pueden preguntarme directamente, preguntar a sus compañeros, preguntar a alguien que conozcan que también esté en competitiva, a ver si entre los dos piensan una solución, o directamente buscar una solución en internet, ¿no? Yo creo que han sido solamente 4 problemas, pero han sido 4 problemas muy variados. Así que vamos a dejarlo hasta acá, porque no hemos tenido descanso en la clase de hoy. Hubiese sido bueno un descanso de 10 minutos entre cada par de problemas. Pero de todas maneras, la grabación va a estar subida, así que si es que tienen alguna duda, en primera instancia recurran a la grabación, en segunda instancia pueden preguntar a alguien o buscar por su cuenta, pero lo importante es que intenten, ¿no? Que practiquen y practiquen todo lo que puedan, porque en la Extreme como tal van a pasarse pensando mucho tiempo los problemas, a menos que sea el problema fácil que es simplemente imprimir o la Extreme o algo por el estilo, ¿no? Pero en el resto puede que se tomen un poco de tiempo pensando. Así que acostúmbrense a pensar por largos periodos de tiempo, ¿no? Porque bueno, se les viene una competencia de 24 horas, así que toca aguantar, ¿no? Em, ya para finalizar, voy a pasar lista y con eso ya podríamos terminar. Vamos a ver, clase 13, 26 de julio. Diego Alejandro Pulido Bonilla. Amir Fernando Puente Cosme. Santiago Castro Sierra. Aldo José Félix Maiwa. Ok, ahí está. Gabriel Campelo Formiga. Está. Vladimir César Palacios Pérez. Cristian Eduardo Santamaría López. Alex Fabián Traves Vaca. Tony Enrique Astuguamán Dávila. Carlos Walter Corrales Yucra. Hans Ibarra Quispe. Víctor Alejandro García Vargas. Ana Sofía Castellanos Mosquera. Daniel Felipe Díaz Moreno. Julio Enrique Yauri Tucayasi. Bueno, ahí lo veo, así que voy a marcar. Gabriel Gerardo Yarleque Ramos. Jorge Guillermo Olarte Quispe. Omar Miguel Mamani Zucari.
Samuel Felipe Chambi Tusaca, José Manuel Rabichagua Marín, Juan Josué Terán Rebasa, Jack Jeffrey Cruz Mamani, Sebastián Joshua Quispe Condori, Carlos Fernando Díaz Vargas, José Guillermo Albarrán Aguilar, Daniel Eugenio Santos Silva, David Valleza Ayala, José Emilio Atauchi Mamani, Angelo Yosimar Aguirre Torpoco, Ian Anthony Marcelo Álvarez Orellana, Mackenzie Yaceli Márquez Ríos, Diego Manuel Granados Retana, Daniel Granados Retana, Yelosca Isabel Chávez Paredes, Justino Ferro Álvarez. Ahí está. Y bueno, voy cerrando voy deteniendo la grabación.